El señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor ministro secretario general, doctor Carlos Viñolo, el señor ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Ricardo Cardoso, el señor intendente de la ciudad de Corrientes, doctor Eduardo Tassano, señores secretarios y subsecretarios, señores legisladores, señores integrantes del Comité de Crisis de la provincia, demás autoridades. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto estar ante ustedes nuevamente. Y como es habitual, vamos a estar dando un informe detallado de lo que está pasando exactamente con la pandemia en Corrientes. Ustedes saben que el día de ayer hemos pasado a fase 3, nos tomamos un tiempo exactamente para ver qué es lo que íbamos a hacer. Vimos que tuvimos un incremento de casos importante. Durante 2 días tuvimos más de 700 casos en todo el territorio correntino. Y era un poco lo que le decía, que nosotros no íbamos a tomar ningún tipo de medidas hasta que no tengamos un aumento de casos. Hemos tenido en este momento un aumento de casos significativos, por lo tanto hemos tomado medidas que ahora las voy a estar anunciando, pero básicamente porque hemos realizado muestras, 16 muestras, de las cuales 14 se corresponden a la cepa de Manaos. Por lo tanto, hemos tomado inmediatamente ya una fase 3 para que nosotros tengamos dimensión de lo que estamos tomando y ahora vamos a estar explicando exactamente lo que vamos a hacer. Estas medidas son absolutamente necesarias, por lo tanto, la vamos a explicar con detenimiento y nos vamos a tomar el tiempo para explicarlo exactamente qué es lo que está pasando en Corrientes. Como es habitual, vamos a pedirle en principio a la doctora Grosso que nos explique qué es lo que está pasando con el número de casos y la situación en que estamos teniendo. Adelante, doctora Grosso. No tuvimos tiempo de actualizarlo, pero como verán, estas son la curva de los casos activos, los picos que hemos tenido en noviembre del 2020, en enero del 2021 post fiestas, en el mes 4 del 21 post Semana Santa y ahora nuevamente estamos subiendo con los casos activos. Esto es en toda la provincia. Perdón, ahí está. Este es el porcentaje de aumento diario. La OMS dice que uno podría llegar a relajarse como comunidad cuando el porcentaje de aumento diario de casos esté por debajo de la línea azul, o sea, menos del 0,5%. Y nosotros en la provincia, hoy estamos, esto es a hoy, anoche lo cerré, a 1,6%. Bien, hacemos este análisis usando los indicadores que plantea Nación, que son la razón de casos que contempla la cantidad de casos que ocurrieron durante estos últimos 14 días y los compara con los últimos 14 días, o sea, estamos analizando 28 días de pandemia. ¿Por qué usamos solo estas localidades? Porque son las que tienen ya desde hace más de 28 días casos como para poder contarlos.
esta razón de casos, el límite es 1,20 o menos. Y la incidencia por millón de habitantes es una tasa. ¿Y por qué usamos tasa? Porque eso sirve para compararnos con algo. Porque uno puede decir que Corrientes tiene 10.000 casos y decir, bueno, ¿y es mucho o es poco? O la India tiene 5.000 casos, ¿es mucho o es poco? Bueno, pero la India tiene 1.000 millones de habitantes y nosotros tenemos 400.000 habitantes en la ciudad. Entonces, por eso se utiliza tasa por 100.000 habitantes para decir si es mucho o es poco. ¿Cuáles son los límites? Para una población menor de 40.000 habitantes, la incidencia para poder empezar a relajarnos debería ser menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes en una población más pequeña. Y en poblaciones más grandes, como ser capital, o si tomáramos la provincia en general, son menos de 500 casos cada 100.000 habitantes. Por eso, estas localidades están en rojo, con un riesgo epidemiológicamente alto, y estas dos localidades están, capital y provincia en general, está en amarillo, pero miren, estamos en 400 y 483 casos cada 100.000. O sea, estamos a un pasito de estar en rojo. Con estas localidades más pequeñitas no se pueden usar estos indicadores porque son localidades que tienen 1.500, 2.000, 5.000 habitantes. Entonces nosotros, y esto es de Corrientes, utilizamos los casos activos como indicador, porque son los casos que nos traen problemas, porque son los casos que contagian. Entonces decimos, bueno, todas aquellas localidades que tienen más de 250 casos activos cada 100.000, no es que Juan Pujol tenga 4.000 casos, sino que son 4.000 casos cada 100.000, cuando uno lo extrapola para poder comparar. O sea, Juan Pujol tiene muchísimos casos para la población que tiene, no es que tenga 4.000. Entonces tenemos estas localidades que están, estas muy rojas y estas en peligro, ¿no? Este es el promedio semanal de cómo fueron aumentando los casos. Miren los picos. Y ahora estamos otra vez. La semana que viene seguramente 350, cuando yo cierre esto el domingo, pase los 406 casos activos por semana. Casos nuevos, perdón. Este es el famoso índice de reproducción. Es un cálculo que se hace, el R, el famoso R, que se hace entre los casos que tenemos, menos los que se recuperan, menos los fallecidos. Bueno, veníamos más o menos bien a nivel provincia y ya nos fuimos por encima de 1. Quiere decir que esto se puede desmadrar, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante contar los casos activos y por qué es importante frenar cuando cuando vemos que la tendencia nos dice que vamos a tener más problemas? Porque los casos activos están directamente relacionados con los casos que se internan. Si ustedes ven, esto es el porcentaje de internación de pacientes que se internan sobre la cantidad de activos. Nunca cambió. Va del 8 al 12%, más o menos. Quiere decir que si nosotros tenemos más casos activos, vamos a tener más internaciones siempre. El porcentaje es el mismo. Si yo tengo un caso activo, voy a tener X, el 10%. Si tengo 100, tengo el mismo 10%. O sea que lo que hay que bajar es la cantidad de casos activos. Bueno, estos son los óbitos. Esto no está actualizado a hoy. Estos son los pacientes que han fallecido en el hospital de campaña. Esto baja simplemente porque es mayo y estamos a mitad de mayo. Estamos a mitad de mayo. Bien, bueno, esto ya va a hablar Marina, que es la tasa de vacunación. Capital hizo un pico que fue muy interesante. Al principio de la pandemia, Capital representaba, sobre el total de casos activos, representaba casi un 90%. Durante los últimos meses llegó a estar en el 10%. Hoy ya está en el 18%. Y esto fue ayer, o sea que hoy debe estar un poquito más, ¿no? Por eso hay que estar alerta porque esto está aumentando. Bien, y bueno, y esto no es nada, es mucho dato. Pasemos al hospital de campaña que quiero mostrarles. ¿Fui clara, lo suficiente clara? ¿Bien? Bueno, listo. Bueno, en el hospital de campaña uno por ahí no toma dimensión, pero
esto lo cerré el domingo, se internaron 4.800 personas ya. Es un montón de gente. Uno por ahí no se da cuenta, pero es un montón de gente. Desde que comenzó a funcionar se internaron casi 5.000 personas. Bien, fíjense esto. El rojo, la columna roja representa los pacientes de capital y la verde los pacientes del interior. En el año 2020 la mayoría de los pacientes que se internaban eran de capital. Este año ya está subiendo, hace 2 semanas era 50 y 50 y ahora ya está subiendo la cantidad de pacientes del interior. Esto representa los brotes que hemos tenido en el interior, que se están empezando a ver en los pacientes internados. Miren, cómo fue aumentando. En enero un 32% era del interior, en febrero un 47%, en marzo un 61%, hoy ya estamos en un 66% en mayo, de pacientes del interior. Esto se va a volver a revertir si bajan los brotes del interior y sube capital, ¿no es cierto? Bien. La edad de los pacientes, menores de 60 años y mayores de 60 años. En el año 2020 se internaban un 54% menor, esto es el año menos de 60 años y mayores de 60 años. En este momento se están internando menos cantidad de pacientes más viejos. Y eso puede ser producto de, ya que ya están vacunados, la gran mayoría de los pacientes de más de 60 años están vacunados. Bien, bueno, estos son los óbitos, el lugar de residencia de los pacientes que fallecieron. En el año 2020 la mayoría era de capital, en el año 2021 tenemos mitad y mitad. La edad de los pacientes, miren esto. Los menores de 60 años representaban en enero un 30%, un 22%, un 14%. En mayo ya representan un 45% de los óbitos. Y eso significa que se están contagiando, ya lo va a mostrar bien Angelina después, se están contagiando los jóvenes, se están internando los jóvenes y se están muriendo los jóvenes, que todavía no están vacunados por un lado y por otro lado son los que tienen mayor movilidad porque son los que trabajan, los que van a la facultad, los que van a jugar al fútbol y esas cosas. Bueno, me parece que nada más. Le pedimos a la doctora Bobadilla que nos dé su informe. Buen día. Vamos a hacer un poquito un resumen, entonces, ampliando lo que nos está contando la doctora Grosso. Este es el mapa de nuestra provincia, que ya es habitual que nosotros lo estemos mostrando cada vez que estamos juntos. Lo vemos todos los días, en realidad, pero vemos cómo se va intensificando zonas sanitarias de nuestra provincia en donde el número de casos sigue como en incremento. Nosotros si miramos el mapa duro es como que hay brotes que nunca se han resuelto y que sigue incrementándose, pero ahora vamos a ver qué es lo que realmente ha pasado. Son brotes que se van cerrando pero inician nuevamente otros, entonces eso es lo que hace que se mantenga. Sí, lo nuevo ha sido esto de ese incremento en capital que veníamos viendo nosotros en las últimas semanas, el incremento en el testeo en capital, pero sobre todo direccionado por la investigación epidemiológica, y cada vez que hay un número de casos determinado y nosotros vemos que hay más o hay un movimiento en los casos, se implementa la estrategia de ampliar el testeo, y es lo que también hicimos en nuestra ciudad capital, y vemos que realmente empezamos a ver esos números activos que teníamos hasta 200, 400, a 700 el día de ayer, que realmente nos muestra que este es el momento justo de tomar medidas más intensas en relación a las acciones para el control de esta pandemia en nuestra provincia de Corrientes. Porque es como dice la doctora, impacta directamente en la gravedad, el número de contagios, es directamente proporcional, más internados y más posibilidad de óbitos. Seguimos.
Esta es mirando en general lo que nos dice nuestro parte diario, el acumulado que ha tenido nuestra provincia, 47.000 casos activos, un poquito más, 47.097 casos acumulados en toda la pandemia. Esta es nuestra historia de pandemia, ¿sí? Y de activos, o sea, acumulados, sería naranja, por ahí lo que no alcanzan a leerlo, en amarillo 2.497 casos, esos son los activos, esos son los que hoy están con el virus con capacidad de contagiar a otras personas, ¿sí? Los recuperados en verde, más de 43.000, y los óbitos que en cada una de las presentaciones, en cada una, veíamos que era una línea muy bajita, siempre era un porcentaje, si uno lo mira en porcentaje general se mantiene ese 2% o menos, pero empieza a incrementarse en números absolutos y también empieza a modificarse la población en que tiene una evolución fatal. Y nos está indicando que realmente este momento es de alto riesgo para que tengamos un mayor número de casos si no se generan las estrategias adecuadas o no se cumplen, porque en las estrategias están. Esto miramos en general por semanas epidemiológicas. El domingo cerró la semana epidemiológica 19 en todo el país, en todo el mundo en realidad, y ahí vemos. Esas curvas que vemos en rojo y en azul de casos diarios, el rojo y casos activos en azul, esos deberían estar separados de los recuperados. Eso verde que vemos de fondo son los que se van recuperando. Pero para que realmente nosotros estemos bien y acorde con esos indicadores que mencionó la doctora, realmente esos casos diarios y activos tienen que ir bajando, se tienen que separar esas curvas, ¿sí? Y nosotros vemos que en realidad empezó ese descenso, pero de nuevo en este momento se está separando y aumentando. Entonces, este es el momento justo de volver a las medidas intensas. Seguimos, era yo. Estos miramos un poquito casos diarios en la ciudad de Corrientes en relación a toda la provincia. Lo que está en amarillo es el brote 2021 de nuestra ciudad capital y de toda la provincia, todo el resto que vemos en esas líneas rojas, ¿sí? Nuestra capital siempre se mantuvo como en esas mesetas, algunos casos aislados, una epidemiología de goteo, pero en este momento están en aumento. Un pico, un ascenso brusco, también por el número de casos que uno va buscando, incrementando el testeo. Pero eso hay que aplanar esa curva. Este es el momento de cambiar esa historia natural de esa curva, ¿sí? Lo mismo toda la provincia. Ese ascenso brusco hay que empezar a controlarlo y achatarlo. Esto es lo mismo en Ciudad Capital. Y fíjense en las edades al costado. Esto es todo el patrón que se está viendo en toda la provincia. Hay un predominio en nuestra población joven. ¿Se acuerdan que esto fue cambiando? Tiene que ver con esto que decía la doctora también, que el impacto de la vacunación empieza a verse. Tiene que ver con que estamos protegiendo a los adultos mayores con la vacunación y se cambia la historia natural del virus. Entonces, el virus busca a otros huéspedes a quien infectar y está encontrando a nuestros jóvenes. ¿Y qué pasa? Los jóvenes que tienen factores de riesgos ingresan al hospital de campaña, sufren las complicaciones y también empezamos a ver las muertes en población joven, ¿sí? Los adultos mayores siguen siendo de riesgo, si se infectan de COVID pueden tener una evolución fatal, por eso es importante que se vacunen los que todavía no lo han hecho, que ahora vemos que es prácticamente un porcentaje ínfimo, pero sí la población susceptible son nuestros jóvenes. Paso de los Libres, vamos a Paso de los Libres, entonces vimos, el Paso de los Libres venía en una meseta, fue pasando por diferentes brotes, tuvo 3 brotes importantes en toda la pandemia y en este momento está iniciando uno nuevo. Este sería su 4º brote importante, los otros han sido por goteos, mesetas, descensos, ascensos, pero siempre con una línea basal sin realmente complicar, sin derivaciones y muertes en Paso de los Libres. Pero hoy la curva está en ascenso franco. Entonces, a partir de acá, desde el 10 de mayo más o menos, se ve cómo se mueve la curva, que empieza nuevamente la subida. Entonces se decide nuevamente, obviamente, trabajar en todo lo que sea árbol de contacto, investigación epidemiológica, intensificar todo, pero sobre todo buscar más, intensificar la búsqueda activa de los casos con los testeos. Entonces se duplican y triplican los testeos y estamos encontrando a estos casos que estaban en este momento. Lo encontramos antes, o sea, salimos a buscarlos como siempre decimos, no esperar que ingresen a nuestras guardias, sino que salimos a buscarlos. Este es un brote nuevo y muy activo. La población es exactamente la misma, es población joven.
Curuzú, Cuatiá y Mercedes. Miramos, estos son brotes que se están manteniendo, ya lleva un mes prácticamente, o 2 meses prácticamente, 40 días, como decía la gringa, un poquito más, que estos brotes no se resuelven definitivamente. Esto es como el goteo continuo. Y los puse juntos realmente porque estos brotes se alimentan entre sí por la economía, por la cultura, por el trabajo, y siempre hay algún caso asociado entre las dos localidades. Entonces, Curuzú, Cuatiá y Montecasero y Mercedes se encuentran aún en ascenso. Es como no lo terminan de resolver, acá hay que implementar medidas intensas y sigue siendo la población joven, ¿sí? Tenemos la migración de la población infectada en la joven. En la joven, pero no ya en las clandestinas, no se están infectando en las clandestinas, sino son reuniones familiares, son esas reuniones macro. Por ejemplo, hoy en el interior tenemos 30, 40, 20 casos y a veces es una reunión social, una reunión familiar de un domingo en que se juntó toda la familia, porque son familias numerosas, entonces nos va impactando de esa manera. Y además la parte económica. Y hay un detalle que está pasando que tiene que ver con el no cumplimiento del aislamiento. Está habiendo más denuncias de personas o vecinos que indican que su vecino positivo fue a hacer una compra al supermercado, por ejemplo. El no cumplimiento del aislamiento. Y eso es muy importante, realmente, que el positivo cumpla el aislamiento. Para cortar la cadena de transmisión, no solamente hay que encontrarlo temprano, sino también hay que aislarse. El positivo y los contactos. Todos aislados y el virus no tiene a dónde ir y a quién contagiar. Esto sería Goya y Esquina, Goya la roja. Este es el brote más importante que hemos tenido en nuestra provincia en este periodo, en el último 2021. Y miramos mayo y realmente se encuentra en búsqueda activa continua Goya y sigue habiendo nuevos casos. Terminan brotes, son como 20, 30 focos que se van cerrando, pero vuelven a empezar otro. Y hoy hay un inicio nuevamente, parecía que ya estaba resuelto, Goya empezaba a descender y nuevamente tenemos un inicio de un brote. Y sigue relacionándose con esto, de personas que se reúnen en las familias, personas que fueron a alguna actividad deportiva, el tercer tiempo, religiosas, cultos. Es una que es como muy común en toda la provincia, las reuniones relacionadas a la fe, en donde concentra mucha población y se evitan o no se cumplen los protocolos, es falta de cumplimiento de protocolos. Y en Esquina, en este momento, está empezando un brote, o sea, por eso esta esquina acá, pareciera que Esquina no tuviera problemas, que estuviera en goteo, pero en este momento hay un brote iniciándose que puede ser importante, que tiene que ver con una actividad religiosa. Están viendo todas juntas, Paso de los Libres, Mocoretá y Montecaseros, que sumamos. Mocoretá también es una que está en ascenso, tiene la particularidad, y que siempre lo hablamos cada vez que Mocoretá entra a brote o analizamos Mocoretá, es la frontera, o sea, tiene mucho intercambio con provincias que están en zonas complicadas, zonas muy rojas, con circulación de Manaos ya antes que el resto de las provincias, ¿sí? La frontera con Entre Ríos es una que continuamente está iniciando algún brote por goteo. Y en este momento en ascenso Mocoretá. Montecaseros es lo mismo, así que tiene que ver con la migración, con transportistas, con las reuniones sociales, poco de transportistas, muy pocos de transportistas, pero algunos casos aislados relacionados a transportistas, más por las reuniones familiares. Y también una por religión, una de culto que se está evaluando, una muy nueva. Así que estos son todos brotes muy activos que hay que estar trabajando intensamente en todos estos lugares. De nuevo, Paso de los Libres, fíjense la relación femenina y masculina, hay un predominio de femenino masculino. Santo Tomé también es un brote nuevo que está trabajando hace 3 semanas en búsqueda activa. Fíjense la población joven está relacionada a trabajadores relacionados con los aserraderos, por ejemplo, que llevan a las casas y a su vez jóvenes en las casas en las reuniones de jóvenes, reuniones que salen de la actividad escolar, por ejemplo. En las escuelas están súper cuidados, la educación está sumamente cuidada, pero afuera se reúnen en las casas quintas o en reuniones en las mismas casas nada más y se van generando los contagios, sigue el círculo de contagio. Pero el patrón es la población joven. Están mirando todas un poquito, todas están en ascenso. Si nos fijamos solamente las curvas en los últimos días que están actualizados hasta ayer, está realmente en ascenso. Estos casos activos nuevos que tenemos
y es realmente producto de lo que está pasando. En estos lugares que estamos viendo, que están en fase 3 en este momento en nuestra provincia y nuestra ciudad capital, que empezó a aumentar también, ¿sí? No solamente el interior, sino la capital. Esto es lo que nos mostraba hoy la gringa, pero de otra manera, en donde Corrientes representa ciudad capital el 18% de los casos activos nuevos de nuestra provincia. Esos son personas que están con capacidad de contagiar a otras personas y a su vez esas ya pudieron haber contagiado a 2, 3 más y así se va abriendo la cadena de contagio. Por eso es tan importante la consulta temprana, que también es otro factor que modifica el control del brote, no asistir de manera temprana o el contacto, minimizar el contacto. Si yo fui contacto de un positivo, me tengo que aislar, tengo que llamar al call center y tengo que recibir las indicaciones. Hoy, a segunda etapa de pandemia, realmente todos hoy sabemos en nuestra provincia qué es lo que hay que hacer cuando uno ha sido contacto. Pero tenemos habilitado siempre el call center en toda la provincia, hay bases en la provincia para llamar y pedir obviamente la información de lo que tenemos que hacer. Y le siguen Paso de los Libres, Santo Tomé, Goya, Curuzú, Mercedes, Montecasero y Mocoretá, que está entrando Juan Pujol por población. Esos son los que realmente están dando los casos activos y moviendo nuestra curva en ascenso, con casos esporádicos y aislados en el resto de la provincia. Esto es lo mismo que mostró la doctora Grosso, que tiene que ver a los picos, pero que está en barras. Esta es la historia de nuestra pandemia, que en la presentación anterior la veíamos hasta abril del 2021. Abril era un mes ya que lo estábamos viendo, que estábamos en ascenso. Se implementaron estrategias fuertes, pero estaba todo por interior. La pandemia nuestra, los porcentajes de activos la daba el interior. Y ahora, en mayo, se está sumando capital. Así que lo que tenemos que hacer es evitar, usar las medidas preventivas, respetar los protocolos, nuevamente todo lo que tenga que ver con prevención, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, ahora que empieza el frío, es muy importante la ventilación aunque haga frío, ¿sí? Y eso es todo, estamos en mayo y tenemos la mitad, un poquito más de la mitad de lo que ha sido abril. Gracias. Bueno, gracias, doctora. Como verán, las medidas que vamos a tomar tienen que ver justamente para que nosotros demos adecuada respuesta a aquellas personas que necesitan ser internadas en el sistema de salud que hemos diseñado. Veíamos que ya son cerca de 5.000 personas las internadas en nuestro sistema de salud que hemos creado específicamente para luchar contra el COVID, pero vemos que los números están creciendo, vemos que tenemos la cepa de Manaos, la proximidad con Brasil y el intercambio con Brasil es importante también, y esto lo que hace es que tengamos una cepa que es más contagiosa. Así que tenemos que tener sumo cuidado. Decíamos que si los casos aumentaban, nosotros íbamos a tomar medidas y las estamos tomando en este momento. Segundo día de 700 casos. La ciudad de Corrientes venía con números amesetados en 100 casos. El día de ayer hemos tenido el doble prácticamente, lo mismo que el día anterior. Por lo tanto, lo que estamos presuponiendo, como lo hicimos adecuadamente el mes pasado cuando hablamos con ustedes, es que el caso, si no tomamos medidas, va a crecer en demasía y que lo mismo, si no tomamos medidas en las ciudades que indicaban nuestros médicos, vamos a tener un crecimiento en demasía. Por lo tanto, consideramos que las medidas que estamos tomando ahora son estrictamente necesarias y que la tenemos que tomar con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad. Tenemos que evitar que la pandemia se nos vaya de la mano. Somos una de las provincias que tiene menor número de muertos por infectados por la calidad de nuestra salud pública, por el esfuerzo que hacen nuestros médicos, por el esfuerzo que hacen
nuestros enfermeros, nuestros bioquímicos y nuestro sistema de salud y nuestros hospitales en general, pero tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Hoy tenemos 243 pacientes que están internados con COVID, de los cuales el 15% están intubados. Hemos trabajado enormemente en clínica, evitando y tratando de evitar que el paciente llegue a la intubación y que pase a terapia intensiva. Es el mayor de los esfuerzos que estamos haciendo. Hemos inaugurado hace poquito tiempo, no más de una semana, otro sector del hospital de campaña, 63 camas nuevas, y vamos a estar inaugurando en no más de 10 días otro sector de otras 60 camas nuevas que tenemos y que habla de la capacidad de nuestro recurso técnico, pero todo va teniendo un límite. Y el límite está relacionado con el número de contagios. Nosotros queremos seguir teniendo una atención de salud de calidad y para ello tenemos que bajar la movilidad, la circulación, pero fundamentalmente apelar a la responsabilidad de todos. No me refiero a los jóvenes como un producto de irresponsabilidad, sino me refiero a todos, a aquellas personas que fueron vacunadas que tengan responsabilidad y solidaridad. Estar vacunados puede salvarnos la vida, pero también contagiamos. Usemos el barbijo, tengamos prevención y distanciamiento. Dividimos la provincia fundamentalmente en ciudades que están en fase 3, en fase 2 y las que están en fase 5. Por lo tanto, en las ciudades que después voy a mencionar, que están en fase 2 o 3, vamos a estar suspendiendo hasta el 31 de mayo las clases presenciales. En esas ciudades exclusivamente, las ciudades que están en fase 2 y que están en fase 3. Las ciudades que están en fase 2 se mantienen. Van a ser Goya, Mercedes, que tiene Goya 275 casos, Mercedes 190 casos, Capital 585 casos, Paso de los Libres 333 casos, Curuzucuatiá 274 casos, Montecasero 154 casos, Mocoretá 120 casos, Juan Pujol 102 casos, Santa Rosa 99 casos, Esquina 82 casos. Yo sé que es fundamental el aprendizaje, la educación, que nosotros tenemos una fuerte apuesta y compromiso con el conocimiento. Sabemos que el foco de contagios no se da en la escuela. No estamos notando que la escuela sea el centro del problema, que las burbujas están cuidadas y controladas y que funciona el sistema educativo. Lo que estamos hablando es de bajar la movilidad para que los padres no tengan que moverse para llevar a los chicos al colegio durante este lapso. Que no tengamos actividades extracurriculares, que podamos seguir dando educación virtual, pero necesitamos inmovilizar el sistema de transporte escolar y de movilización. Por eso estamos tomando esta medida, no porque la escuela sea causante de los contagios, sino porque genera movilidad en la población. Por lo tanto, le pedimos que en estas ciudades
no haya educación presencial. Asimismo, en estas ciudades que mencionaba, vamos a tener restricción en la circulación hasta el 31. Son pocos días, pero necesitamos que no nos golpee la cresta de la ola. Necesitamos que no nos golpee el número de contagio, que no nos sorprenda, que no sorprenda al personal médico, que no sorprenda al personal de salud y que tengamos una atención estricta. Vamos desde este jueves, desde las 0 horas hasta las 7, vamos a estar restringiendo la circulación. Pedimos a los ciudadanos que no circulen de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Por supuesto que hay excepciones, que voy a mencionar algunas, pero pedimos absoluta responsabilidad. El personal de salud con uniforme y con credencial yendo al trabajo. Personal de seguridad con uniforme correspondiente y la credencial correspondiente. Funcionarios nacionales, provinciales y municipales con actividades que estén vinculadas al trabajo de la pandemia o funcionamiento del Estado. Y por supuesto que aquellas personas que necesitan una urgencia médica o necesitan algún trámite que esté absolutamente justificado. Van a también estar prohibidas las reuniones sociales y familiares. Vamos a pedir que a partir de las 21 horas se desalojen los espacios públicos y las plazas, que no se estacionen, que tengan absoluta responsabilidad en el distanciamiento. Vamos a pedir a los comercios el cierre obligatorio a partir de las 21 horas en estas ciudades, en las que están en fase 2 y las que están en fase 3, con excepción de las farmacias, estacionamientos y provisión, por supuesto, de alimentos. Pero tenemos que ser absolutamente responsables. Estamos pidiendo el cierre preventivo durante un corto tiempo para que no se nos descontrole. Los casinos en estas ciudades van a estar cerrados si los hubiere, o lugares de esparcimiento cerrados si los hubiere. Bares y restó hasta las 0. Después no tiene que haber nadie. Y solamente al aire libre. Sé que es en invierno. Sé la dificultad del sector. Pero sepan entender de que hay personas muriendo. Tenemos más de 700 correntinos que murieron y pueden y van a seguir muriendo en demasía y muchos si nosotros no evitamos el pico de contagios. El número de muertos es directamente proporcional al número de contagios. Por lo tanto, tenemos que evitar los contagios y para ello tenemos que bajar la circulación. Actividades de cultos están suspendidas en espacios cerrados y al aire libre, solamente al aire libre y los días domingo, en este caso, o en el caso que correspondiere, hasta 20 personas y con distanciamiento. No vamos a permitir actividades de culto en espacios cerrados. Vamos a permitir exclusivamente hasta 20 personas en espacios públicos, con excepción de lo que va a ser el 25 de mayo, el Día de la Independencia, con mucho distanciamiento y con responsabilidad, que vamos a estar controlando y limitando al máximo
el número de invitados, pero pedimos que las actividades de culto, fundamentalmente, que no estén permitidas, y pedimos entendimiento a los pastores, a los clérigos, a todos, a los rabinos, que nos entiendan. Es una situación que la estamos pidiendo encarecidamente. La administración pública. Vamos a estar dictando asueto desde hoy y hasta la semana que viene, y estamos pidiendo a los municipios de estas localidades que nos acompañen con el dictado de medidas similares. De igual forma, estamos pidiendo al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los organismos federales que tomen medidas en estas ciudades. Actividades deportivas. Por este tiempo y hasta el 31 vamos a estar pidiendo que se suspendan las actividades deportivas, la suspensión de competencias deportivas programadas para este fin de semana. Vamos a pedir a las canchas de fútbol 5 que cierren sus actividades hasta el 31, que colaboren con esta medida adicional que estamos pidiendo. Si Dios quiere, podemos volver, pero pedimos que nos colaboren con esta medida y vamos a estar decretando el cierre. Vamos a pedir a los gimnasios que cierren. Vamos a pedir a las peluquerías que sean por turno y sin espera, lo mismo que las clínicas, que saquen sus turnos y que sean estrictos en el cumplimiento de los turnos y que no haya espera, porque ahí hay contagios también, conforme lo hemos detectado. En cuanto al turismo, lo que pedimos a cada uno de los intendentes es que no permitan el ingreso ni la salida de aquellas zonas, el ingreso de aquellas zonas provenientes de zona 2 y de fase 3, donde las ciudades están en fase 2 y fase 3. Y a los intendentes que no permitan realmente recibir y el turismo desde esas ciudades. Reiteramos, es por el tiempo que está durando esta medida. En todos los retenes de la provincia de Corrientes se va a estar pidiendo hisopado negativo o certificación de vacunación para el ingreso a la ciudad de Corrientes. En el puente General Belgrano, Aeropuerto Pirallini Niveiro, Paso Guayquiraró, Sauce, Paso Tuna, Mocoretá, Liegui, Vichadero, Santa Tecla. Por lo tanto, con estas medidas lo que estamos buscando bajar en estas zonas, que son las zonas que están en rojo, que pueden disparar el hospital de campaña, en cuanto a atención, que pueden hacer que en 15 días podamos estar en situaciones apremiantes, tengamos mucho cuidado. Estamos bajando la movilidad, pretendemos cortar la nocturnidad por 10 días, pretendemos bajar las actividades que generen un riesgo y que dispare el número de contagio. Hemos recibido vacunas, estamos recibiendo vacunas. Necesitamos tener la posibilidad de recibir más vacunas. Estamos como provincia haciendo un enorme esfuerzo tratando de comprar vacunas. Desde que se nos ha permitido comprar, estamos trabajando en ello. Nuestro esfuerzo no ha sido exitoso todavía. Seguimos con 2 vías de negociaciones fuertes y vamos a seguir haciéndolos, pero todavía no lo hemos conseguido. Por lo tanto, las únicas dosis que estamos recibiendo son las dosis que nos envía el Gobierno Nacional, que sabemos que hay dificultades en el mundo, que el mundo se disputa las vacunas
y que la Argentina en relación está teniendo éxito, pero el único camino es la vacunación. El único camino que nosotros tenemos es que podamos aplicarnos todos los ciudadanos las vacunas. Estamos en líneas generales con un plan de vacunación intenso, como en todo el país, pero ojalá que podamos tener éxito a nivel nacional de conseguir más vacunas, ojalá de que podamos tener éxito a nivel provincial y conseguir vacunas, pero el camino es la vacunación. Le pedimos a los ciudadanos que se acerquen, que se vacunen, que se inscriban, que nos avisen, que nos informen. Como ustedes vieron, está muriendo gente más joven. Como ustedes vieron, se están contagiando personas más jóvenes. Por lo tanto, le pedimos extrema atención al segmento de edad de 15 años a 50 años. Estamos notando mayor número de contagiados. Todavía no se saben del todo las consecuencias de padecer COVID. En algunos casos es absolutamente nada, en otros tiene otras consecuencias que realmente son difíciles. Por lo tanto, le pedimos responsabilidad. Pero el camino es la vacunación. Por eso, para ello le quiero invitar a Marina a que nos dé un panorama exacto de cómo estamos con la vacunación. Pero este es el camino. Gracias. Buenos días. Bien, como decía el señor gobernador, nosotros llevamos como provincia un plan de vacunación con la celeridad según la disponibilidad de las vacunas que vamos recibiendo. Y hemos iniciado la vacunación por el personal de salud. Llevamos 4 meses y medio de una campaña intensa en toda la provincia. Estos son los porcentajes de población con turnos otorgados según inscripción. Más allá de ello, nosotros con el personal de salud ya estamos terminando y completando los esquemas con segundas dosis. En el resto de la población hemos iniciado en mayores de 65 años en su oportunidad por rango etario. Hoy por hoy ya estamos vacunando a mayores de 50 años con primeras dosis y hemos avanzado, como bien saben, las 3 presentaciones que tenemos en el país están aprobadas para ser utilizadas a partir de los 18 años de vida. Entonces, entre 18 años a 50 hemos trabajado intensamente para captar todas aquellas personas que padezcan alguna patología de riesgo que pueda conllevar a una complicación en un cuadro COVID. Como bien sabemos, la vacuna evita y disminuye la mortalidad en la población y evita las complicaciones de los cuadros. Pero como bien también mencionaba nuestro gobernador, debemos continuar con la responsabilidad de cada ciudadano, por más vacunado que estemos, en todas las medidas preventivas que venimos llevando adelante durante esta pandemia. Hemos avanzado con diferentes poblaciones, como son todas aquellas personas con diabetes insulinizados, trasplantados, oncológicos, personas con discapacidades, con diferentes discapacidades. Más allá de la inscripción por sistema, también el equipo de salud ha avanzado para captar a todas aquellas personas que por diferentes motivos y causas no pueden o inscribirse o acercarse al vacunatorio. Entonces estamos trabajando con rastrillajes domicilio por domicilio para captarlos y no dejarlos sin su vacunación. También es importante recalcar que estamos llevando adelante la aplicación de las segundas dosis en aquella población que haya recibido la presentación Sinopharm. Estamos a la espera a nivel país de que lleguen vacunas Sputnik y Covishield para continuar los esquemas y aplicar las segundas dosis. Los intervalos también han diferido, es decir, entre la primera y la segunda dosis debe pasar un tiempo de 3 meses. Entonces, ni bien nosotros
vayamos recibiendo las provisiones, vamos a ir avanzando con el completar los esquemas. También es importante mencionar que sobre el 1.100.000 de correntinos tenemos una población objetivo de cerca de 350.000 personas y ya estamos como provincia llegando a un 70% en la cobertura de nuestra población objetivo. Así que estamos teniendo un muy buen curso y un muy buen ritmo en toda nuestra campaña de vacunación. Marina. Cuando comenzamos la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, ni cuáles iban a ser las derivaciones. Hoy, después de más de un año, vemos que ya hay países que están superando la pandemia, pero a nosotros todavía nos falta. La forma que lo hicieron es aplicándose la vacuna, tomando medidas que tenían que tomar, que las estamos haciendo. Estamos a 100.000 vacunas de vacunar a la población objetivo en general que nos habíamos fijado. Estamos recibiendo a un número de aproximadamente 40.000 dosis mensuales. Esto quiere decir que muy probablemente en 2 meses, porque creemos que esto se va a ampliar, según la información que tenemos del Gobierno Nacional. Por lo tanto, creemos que en 60 días vamos a estar con toda la población objetivo vacunada, pero vamos a tener que seguir avanzando para hasta llegar y completar los mayores de 18 años, lo que va a llevar un mayor tiempo, pero tenemos que seguir vacunando sin dudas. Tenemos que repasar las segundas dosis, tenemos que aguzar el ingenio, tenemos que trabajar en el distanciamiento, en la utilización del barbijo, tener cierres inteligentes, mucho testeo. La persona que está positiva, que permanezca en su casa, que sea absolutamente responsable, que el que tuvo un contacto estrecho con un activo, que permanezca en su domicilio, que realmente es responsabilidad de todos que no tengamos más correntinos que ya no estén con nosotros, que cada una de las muertes nos produce un profundo dolor, que muchos son conocidos, que muchos son amigos, que la pandemia golpeó fuerte a la capital y que puede seguir golpeando muy fuerte a la capital, pero que ahora se está trasladando al interior provincial, que tenemos la cepa de Manaos, según lo que pudimos ver, que tiene circulación comunitaria, que necesitamos y que les pido a los correntinos de estas ciudades y de las otras, de las que están en fase 2 y en fase 3, que tengamos comprensión, que nunca hubiese tomado estas medidas si no hubiesen sido estrictamente necesarias y preventivas. Todas las veces que hicimos las advertencias se cumplieron y esperemos que estas medidas que tomamos hagan disminuir el número de casos. Vamos a estar intensificando el hisopado en cada una de estas ciudades, de manera que la persona que dé activa, que dé positivo o que detectamos el virus, que permanezca en su domicilio, que estén atentos, que se vacunen aquellos con indicación médica, que averigüen, que se vacunen y que se apliquen la antigripal, que tiene relación para bajar las enfermedades relacionadas con los pulmones, de manera que nosotros ocupemos el 100% de nuestro sistema de salud exclusivamente en COVID
y que no estemos con las otras enfermedades. Por lo tanto, es fundamental también incentivar a la vacunación antigripal de acuerdo a las indicaciones médicas. Quiero agradecer nuevamente a todo el personal de salud de la provincia de Corrientes, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme, que pensemos no solamente en nosotros, que pensemos en el personal de salud, en el esfuerzo que hacen, en los médicos, en los enfermeros, en los choferes de ambulancia, en todos los que están destinados y trabajan a destajo, que estamos trabajando como si estuviéramos en un clima de guerra y que son ellos fundamentales para ganar la batalla, pero que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ayudar para darle un alivio en la tremenda función que tienen en este momento. Y los vamos a ayudar con distanciamiento, con tapabocas, con lavado de manos, pero fundamentalmente cumpliendo estos 10 días, estas restricciones que estamos tomando. Que evitemos lugares concurridos, que evitemos las concurrencias en espacios cerrados fundamentalmente, y si estamos, no permanecer mucho tiempo. Sigamos cuidándonos, la batalla no terminó, pero apelamos a los correntinos, a la fuerza, a la inteligencia, a que somos un pueblo que a lo largo de la historia hemos mostrado que tenemos todo lo que tenemos para ser una gran provincia, que únicamente salimos si articuladamente, con un gobierno provincial, con un Ministerio de Salud, con médicos que saben exactamente qué es lo que hay que hacer, pero únicamente podemos tener éxito si lo hacemos juntos. Y vuelvo a reiterar, vamos a estar revisando estas medidas el día 26 para ver si incorporamos alguna u otra ciudad, pero básicamente les pido a los correntinos comprensión y hasta el día 31 vamos a tomar estas medidas que tengo la profunda convicción que son lo mejor que podemos hacer para enfrentar esta tremenda pandemia. A todos, muchas gracias. El señor gobernador queda a disposición de los medios presentes para las correspondientes preguntas. Gobernador, buen día. Roberto Obregón de Cablevisión. Solamente para clarificar, caminatas y las personas que hacen ciclismo, ¿están habilitadas las actividades y permisos en Chaco Corrientes se van a tener que gestionar? En los lugares a donde habíamos indicado, los que están habilitados son esos lugares. No permanecer, fundamentalmente no permanecer. Realizar la actividad, volver a su casa, no permanecer. No fraternizar, no ir un equipo completo de fútbol a correr todos juntos, hacerlo de manera individual con distanciamiento. Eso es lo fundamental, básicamente. Cada uno de los municipios tienen que adoptar las medidas conducentes para lograr el objetivo que nos proponemos. Por lo tanto, cada uno de los intendentes en cada una de sus ciudades les vamos a pedir la colaboración para que nosotros logremos cumplir este objetivo de bajar el número de contagios. Buen día, gobernador. Mencionó presencia en la provincia de Corrientes, si puede precisar en qué localidades y qué pasa con la vinculación laboral de aquellos, por ejemplo, que no son personal esencial, pero viven en San Luis del Palmar o Riachuelo y trabajan en Corrientes. El tema de puente, ya termino. El tema de puente, nosotros dijimos que vamos a permitir lo que es esencial, pero fundamentalmente con hisopado negativo y con vacunación, como lo aclaré y lo dije en la conferencia.
Y mencioné cada uno de los puntos donde vamos a estar cumpliendo exactamente esa medida, ¿no? Preferimos permanecer, no viajar a otro punto. Este no es un fin de semana largo ni unas vacaciones. Preferimos que las familias estén en sus domicilios, que tengamos y que estemos en nuestras casas, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros familiares. Estamos en una situación de emergencia. Siempre fui reacio a tomar este tipo de medidas. Ahora le estoy diciendo a los correntinos que nos cuidemos, que es necesario absolutamente tomar este tipo de medidas. Pero seamos conscientes que no busquemos cuál es el atajo de la ley para poder hacerlo, sino que hacemos y que movámonos lo menos posible, que es lo fundamental para esto. La otra pregunta era. Con respecto a la cepa Manaos, gobernador. Sí. La cepa Manaos de 16 muestras en distintas ciudades, no solamente en Capital, hemos detectado la presencia de las 16 muestras, 14 eran de cepas de Manaos. Seguir buscando, esto nos hizo tomar medidas inmediatas para que todos llamemos la atención que estamos en fase 3. Vamos a seguir haciendo una investigación, pero esto ya es un indicio de que tenemos otro tipo de circulación y otro tipo de velocidad en el contagio. Vamos a seguir investigando